Sí, amigos, en febrero de 2024, este programa avanzó un dato que en las últimas horas se da como cierto en muchos medios de comunicación. Portada del debate: el Falcon del gobierno voló hasta la frontera con Venezuela con el localizador apagado para no dejar rastro. Portada de The Objective: 4 Falcon sin uso identificado aterrizaron en República Dominicana en agosto de 2022. El dinero que se entrega en cooperación internacional al desarrollo al año son más de 4.000 millones de euros al año. En 4 años estamos hablando de que una sola agencia, que es AECID, ha repartido más de 1.800. Y todo ello utilizando la fórmula del pitufeo y de subvenciones concretas a determinados entes que no son muy cuantiosas. Hay miles de subvenciones de este tipo, de subvenciones dinerarias sin contraprestación entregadas a estos entes. Por lo tanto, hay que investigar todas y cada una de ellas con su destinatario. Todos los partidos que están sobre el tablero en este momento tienen exactamente la misma forma de actuar, Albert. Todos, sin excepción. Orgánicamente e internamente, todos los partidos son exactamente iguales. Aquí en España nos hemos acostumbrado a que la primera institución que saca partido de cualquier crisis, ya sea COVID, ya sea la guerra de Irán e Israel, es el propio gobierno. A él no le importa la mentira, a él no le importa que la avergüencemos en algunos medios de comunicación contando la verdad. Lo que él hace es un cálculo: ¿cuál es tu audiencia y cuál es la mía? Tú tienes 10 y yo tengo 100, no me importa, porque yo sé que estoy mintiendo, pero yo tengo una capacidad de mentir muy superior a la tuya de contar la verdad. Pues ya está, suficiente. Esto que estoy contando, que es absolutamente descarnado y que para mí es nuevo, porque los políticos, hasta hace muy poco, siempre mentían, pero, hombre, si les pillaba, se ponían de perfil y esperaban que escampara la tormenta. Ahora no. Ahora lo que le hacen es darle a la máquina del dinero y enchufar propaganda a tutiplén. Y les funciona, desgraciadamente les funciona. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por la fuerza que nos dais, los mensajes que recibimos y por tanto cariño y buena información. No solo este espacio se ha convertido en una referencia del periodismo libre en el mundo, sino que tenemos investigadores en cualquier rincón del planeta. Recibimos información de los 5 continentes donde algún confidencial nos pasa datos siempre fiables. Eso fue lo que ocurrió hace 2 años y un mes. Sí, amigos, en febrero de 2024, este programa avanzó un dato que en las últimas horas se da como cierto en muchos medios de comunicación. Portada del debate: el Falcon del gobierno voló hasta la frontera con Venezuela con el localizador apagado para no dejar rastro. Portada de The Objective: 4 Falcon sin uso identificado aterrizaron en República Dominicana en agosto de 2022. Nos alegramos muchísimo que los buenos periodistas del debate y de Objective ratifiquen, confirmen la información que le dimos aquí en febrero de 2024. ¿Recuerdan? Sale el Falcon del gobierno español, pero en lo que llaman vuelos técnicos. ¿Sabe qué es un vuelo técnico? Pues se apaga el transpondedor y no se sabe dónde va ese avión. No está geolocalizado. Ha pasado una noche fuera del aeropuerto. Por lo tanto, ha tenido que ir a lugares cercanos. El lugar más cercano podría ser Caracas, Venezuela. O podría ser la isla de Aruba, paraíso fiscal. Me apuntan que es más posible la Isla Margarita o el propio Caracas,
para realizar un vuelo que alguien tendría que explicar si es que es así. La información que les doy de Sánchez y Zapatero son datos de una fuente en el propio aeropuerto. La de dónde va sin transpondedor es una hipótesis porque no lo sabemos. Hoy tenemos las fechas, la documentación, las pruebas. Fue un trabajador de uno de esos aeropuertos el que nos facilitó los datos, un confidencial que sigue trabajando en un aeropuerto, no les voy a dar más pistas. Miren, lo que publican los compañeros es que 4 Falcon sin uso identificado aterrizaron en República Dominicana en agosto de 2022. Aeropuerto de Boca Chica, aeropuerto de La Romana, nunca el principal. No se sabe quién viajaba, no está documentado, no se sabe su motivo, el motivo del viaje, ni hay registro del vuelo. Ocurrieron, eso sí, ese avión que pagamos todos, voló hasta ahí el día 5, 8, 22 y 27 de agosto de 2022. Fíjese qué fechas tan coincidentes y rápidas. Vuelan con el localizador apagado hasta la frontera con Venezuela para no dejar rastro. Fueron a Caracas, fueron a Isla Margarita. ¿Qué llevaron? ¿O qué trajeron? ¿A quién llevaban? Hoy les vamos a contar algún dato más de esa exclusiva que dimos en 2024, hoy confirmada. Los compañeros siguen informando y dicen que el Falcon 900 también hizo un viaje el 12 de junio de 2023 con el registro apagado para que no se supiera dónde estaba. Y fue en Colombia, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Prácticamente ese aeropuerto está más controlado por Venezuela que por Colombia y es utilizado a menudo por Maduro y su banda antes de que les detuvieran. El viaje, luego lo comentaremos, coincidió con un viaje oficial del gobierno a Colombia por las historias de AECID, de la cooperación internacional. En unos minutos Pablo Cambronero nos cuenta más. Pero miren, ¿quién viajaba en esos vuelos? Ahí no está registrado. Y nosotros sí les dimos algunos nombres hace 2 años. Y es bueno hoy recordarlo. En alguno de esos vuelos, presuntamente, ha viajado Pedro Sánchez, ha viajado Begoña Gómez, ha viajado José Bono, ha viajado Rodríguez Zapatero. A este le han reconocido los trabajadores del aeropuerto bajando de esos vuelos fantasma. Y ha viajado un personaje dominicano del que hoy vamos a hablar, porque nada es casual, nada es una coincidencia. Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana en 3 ocasiones, también viajó en esos vuelos, presuntamente, del Falcon fantasma, del Falcon que le cierran el transpondedor para que no tengamos registro de dónde viene y a dónde va. Los tiempos son importantes. En 2020, el Delcy Gate, el viaje misterioso de Delcy Rodríguez con 40 maletas hasta Barajas. Habla con Sánchez por teléfono, Víctor de Aldama, el intermediario. Al mes siguiente, de hecho 15 días después, Delcy Rodríguez le da el sobre, el famoso sobre a Víctor de Aldama, donde se demostraría la financiación de la Internacional Socialista con bonos de PDVSA a través de una cuenta en Moscú a nombre de un testaferro de Zapatero. 250 millones de dólares, sobre que Aldama entregará al juez en cuanto se lo pida. Es cuestión de días. Eso fue en 2020. Bien, pues en 2022 se realizan durante el verano un montón de vuelos. ¿Y qué tiene que ver la Internacional Socialista
con Leonel Fernández, ¿verdad? Con el expresidente de Dominicana, que nos dicen viajaba en alguno de esos vuelos. Pues miren, muy sencillo. En agosto de 2022 viajan los Falcon a escondidas a Dominicana y a Venezuela, y en noviembre de ese mismo año, 3 meses después, Sánchez es nombrado presidente de la Internacional Socialista. Es nombrado o compra con bonos de PDVSA la presidencia. Eso lo dirá un juez. Justo en febrero de 2024, el partido de Leonel Fernández, el partido se llama Fuerza del Pueblo, es admitido como miembro pleno de la Internacional Socialista en la cumbre que celebra Sánchez en Madrid. Y además le da cargo, sí, le coloca en el Consejo Mundial de la Internacional Socialista. O sea, Leonel Fernández pasa de no estar en ese grupo de izquierdas a ser uno de los mandatarios del grupo que preside Sánchez. Sánchez nunca se olvida de sus soldados. La pregunta es, ¿qué favor le hizo a cambio Leonel Fernández a Sánchez para que luego Sánchez le devuelva el favor con tanto cargo público? ¿Por qué viajaba en un Falcon del Estado el expresidente dominicano? ¿Dónde iban? ¿Qué escondían? ¿Qué trajeron? Miren, a Leonel Fernández no se le conoce actividad más que la política, no tiene empresas ni negocios. Sin embargo, según muchos medios de comunicación, su fortuna se estima en unos 100 millones de dólares. La falta de transparencia sobre su fortuna, saber el origen de tanto dinero, ha provocado controversia durante años. Esos son los amigos de Sánchez, los que viajaban en el Falcon, con los que se intercambia favores. Ya va siendo hora que una investigación oficial de España busque empresas, testaferros, cuentas corrientes en Dominicana, si las hay, de Sánchez, Begoña Gómez y su entorno más cercano. Gracias a ese amigo de un aeropuerto dominicano, a ese confidencial, por pasarnos tan buena información. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Se dan cuenta que con el tiempo todo va cuadrando. Lo que ocurrió, los vuelos fantasma con el transpondedor apagado de los Falcon a Dominicana, coinciden con viajes de AECID. Sí, la agencia para el desarrollo de la que nos habla aquí cada semana Pablo Cambronero. Por ejemplo, 12 de junio de 2023, viaje oficial del gobierno español a Colombia, impulsando a AECID, esa agencia de colaboración. Ellos van a un lugar de Colombia, pero el Falcon va a otro, a Cúcuta, que es frontera con Venezuela. Y ahí se apaga el transpondedor y hacen viajecitos para llevar, para traer, para depositar. No sabemos para qué, ni quién iba en el vuelo, porque en ningún informe está el nombre de los pasajeros. Sí sabemos el nombre del comandante y seguimos desde aquí implorándole que vaya a un juez y le diga la verdad, porque creemos que con nuestro dinero se están cometiendo delitos. En esas fechas, amigos, ya habíamos contado
lo de República Dominicana en el programa, lo contamos mucho antes, pero incluso lo que había dado Sánchez a Dominicana en diferentes años. Año 2022, según Pablo Cambronero, €500,000. Año 2021, ¿se acuerdan? Sánchez le dio a la policía de República Dominicana 250.000 euros. Y desde aquí preguntamos a altos cargos de la policía por qué, y nos dijeron que de ese tema no se hablaba. Pablo Cambronero, policía, exdiputado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hormiga? Hola, muy buenas, Albert. Pues como siempre te digo, encantado de estar aquí contigo, además recogiendo frutos de las investigaciones, por lo que te estoy escuchando. Sí, bueno, todo lo que dijiste se está confirmando, pero has descubierto algo más. Cuando Sánchez le dio $250,000 a la policía dominicana, tú y yo pensamos que a lo mejor era para que investigaran poco a Sánchez, al Falcon, a Begoña Gómez, al entorno. Quizá hay otro motivo. ¿Quién era el asesor de la policía de República Dominicana en 2021? Pues sí, esto ha sido un hallazgo reciente muy curioso, porque al preguntar a las autoridades dominicanas, cuidado, que esto está confirmado por las autoridades dominicanas, no me invento nada, y al preguntar sobre esta partida tan curiosa que era para la Policía Nacional, si no había más explicaciones, una partida de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de AECI, pues dijimos, bueno, ¿y este dinero por qué? ¿A quién? ¿Cómo? Y salió el nombre de José Bono, curioso, exministro de Defensa, que parece ser, y todo está confirmado ya por fuentes oficiales, fue el asesor en la reforma de la Policía Nacional Dominicana en el mismo año 2021. Por lo tanto, el hilo está presuntamente tejido entre el dinero de cooperación y el dinero que supuestamente, y tenemos que comprobar cuánto, se llevó Bono por esa asesoría, entre comillas, de la Policía Nacional y su reforma. Es decir, estamos enriqueciendo a Bono con dinero público español mientras él vive allí y es nacionalizado dominicano, ¿es eso? Es evidente que es eso, pero todavía peor, Albert. Estamos enriqueciendo a Bono presuntamente con dinero de cooperación internacional para el desarrollo. Si fuera su dinero y el dinero de Dominicana que le paga como sus labores, sea las que sean, pues bien, vale, de acuerdo, es legal. Pero cuando estamos hablando de dinero de cooperación, aparece la sombra de la malversación de caudales, puesto que son fondos que no se tienen que ir a bolsillos de nadie, sino a cooperar o a proyectos concretos. Y en este caso el proyecto es la reforma de la Policía Nacional. Pero estamos a la espera de que nos certifique el Ministerio de Interior dominicano cuánto ha cobrado Bono y si realmente hay una vinculación real, que todo apunta a que sí, entre el dinero de cooperación y José Bono, exministro de Defensa español. Llevas 5 años investigando, llevamos 5 años hablando de eso aquí. A mí me alegra mucho verte en televisiones generalistas porque ahora parece que descubre la gente el desfalco. Estamos hablando, AECI en los últimos 4 años ha repartido 1.800 millones de euros. Es que la cifra es brutal. ¿Qué país ha sido el más agraciado, Pablo? El país más agraciado ha sido Palestina, seguido muy de cerca por Colombia. Extraño, ¿no? No Muy son los lugares más pobres, no es el Senegal ni Etiopía. No, porque Palestina es cierto que es un lugar devastado, pero es cierto también que la ONU tiene allí establecido incluso un propio ente o mecanismo, que es la UNRWA, para cubrir supuestamente las necesidades solidarias de aquel pueblo, pero en Colombia no. En Colombia no es una economía hundida, no es un país que esté, salvo algunas zonas pasando hambre, y lo que vemos es mucha inversión utilizando dinero de cooperación. Estás hablando muy bien de 1.800 millones de euros repartidos por AECI, solamente por esta agencia. El dinero que se entrega en cooperación internacional al desarrollo al año son más de 4.000 millones de euros al año. En 4 años estamos hablando de que una sola agencia, que es AECI, ha repartido más de 1.800. Y todo ello utilizando la fórmula del pitufeo y del
subvenciones concretas a determinados entes que no son muy cuantiosas. Hay miles de subvenciones de este tipo, de subvenciones dinerarias sin contraprestación entregadas a estos entes. Por lo tanto, hay que investigar todas y cada una de ellas con su destinatario. Nadie lo investiga, no hay transparencia, no se ha de demostrar a dónde ha ido nuestro dinero, pero el dinero se reparte a manos llenas. Todos creemos que hay corrupción, que hay malversación de dinero público, que la puede haber porque nadie lo vigila. Por ejemplo, has hablado de la ONU. Hay un departamento de la Organización de Naciones Unidas, ONU Mujeres. ¿Cuánto hemos repartido los últimos años? Bueno, ONU Mujeres es un ente de la ONU dedicado teóricamente a luchar por los derechos de las mujeres, de la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, pues este ente ha recibido en los últimos 4 años más de 20 millones de euros de la AECID, solo de la AECID española. Hay un asunto muy curioso que yo publiqué también con respecto a ONU Mujeres, que es que todas las subvenciones, o prácticamente todas, 13 millones de euros concretamente de esos 20, se han registrado en la primera semana de 2026 en la base de datos nacional de subvenciones. Anteriormente no constaban. Eso me ha resultado bastante chirriante porque no suele suceder. Hombre, me estás diciendo que en 7 días hemos dado 13 millones a la ONU. En 13 días, teóricamente, Hacienda ha sido consciente y ha publicado de esos 13 millones de euros que hemos entregado. Antes no existían en esa base de datos, por lo tanto, no podíamos acceder públicamente a esos datos. ¿Se sabe por qué? Nadie ha dado una explicación, lo publiqué en The Objective y no he recibido ningún tipo de explicación, a pesar de que directamente interrogo a los entes. Sé muy bien que la ONU nos lee porque ya ha amenazado en varias ocasiones con denunciarme. Entonces, bueno, como sé que me lee, pues aprovecho esa coyuntura y ese hilo directo para preguntarle directamente por qué o qué ha sucedido para que se registren ahora o qué trato tiene con el Ministerio de Hacienda y el de Asuntos Exteriores para entregar este dinero y a qué se dedica. Es una barbaridad. Del 7 al 14 de enero de 2026 hemos dado 13 millones a ONU Mujeres. Igual están preparando el puesto de Begoña Gómez. No sé, no se me ocurre. No te extrañe, Albert. Otra cosa que es muy curiosa con ONU Mujeres, que no quiero dejar este dato sin comentar, es que veo que, aparte de mucha literatura que hay en su web, hay un instrumento que utilizan que se llama Fondo de Igualdad de Género. Este Fondo de Igualdad de Género se dedica, el propio ente, ONU Mujeres, a entregar dinero sin contraprestación a entes que cubran o que cumplan determinadas circunstancias. Estas circunstancias o condicionantes son que esté dirigido por mujeres. Quiere decirse, nosotros no podemos dirigir una asociación feminista y recibir dinero de ONU Mujeres porque somos hombres. Es una discriminación inconstitucional, por favor, del libro. ¡Qué barbaridad! No es la causa, es quien la ejecuta. Es una barbaridad. Después, tiene que tener un enfoque innovador. Signifique lo que signifique eso de un enfoque innovador en cuanto a la lucha de derechos. Ahí cabe todo. Claro, y en la última que comento, hay muchas más condicionantes, pero el último que comento es que tiene que tener alianzas con lo público. Muy curioso. Si no tiene alianzas con lo público, bye, no hay dinero. ¿De dónde sacas la pasta si no es de los contribuyentes, no? Bueno, Correcto. y hablando de pasta, lo de comisiones obreras y UGT, lo has publicado, me costaba creerlo. Sabemos que estos dos sindicatos cobran prácticamente de todas partes. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Valencia, todos los ministerios del gobierno central. Como no tienen cuota ni afiliados, pues viven del dinero público y se han convertido en dos instituciones parásitas que son absolutamente inútiles. Si les riegas mucho dinero, no te montan huelgas. Si les rebajas la subvención, te montan una al mes. Pero lo que tú publicas es que el 12 de enero pasado, este año, el Ministerio de Exteriores
le ha dado pasta a Comisiones Obreras y UGT. ¿Qué pinta aquí Álvarez? Muy buena pregunta. Como tú muy bien dices, pues el riego a comisiones y OGT es constante y de muchísimos grifos, es decir, de prácticamente todos los ministerios y todas las instituciones dan dinero, que eso invita a pensar que la paz social tiene un precio bastante alto, por cierto. Pero en este caso hablamos de, otra vez AECID. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo le ha encasquetado 30.000 euros a cada uno de los sindicatos mayoritarios, al resto no, por cierto, a los demás no reciben un céntimo de cooperación, para que ellos cooperen internacionalmente, no se sabe con quién ni para qué. Es ya dar dinero por dar dinero, entregar dinero para nada, porque no hay, aquí sí que no hay ningún proyecto ni hay absolutamente nada. Son sindicatos mayoritarios que se dedican a hacer su labor dentro de España. Y ahora que no sé si es que habrán abierto delegaciones territoriales en el extranjero, que ya sería el colmo, pero si lo han hecho, también las pagamos nosotros. O sea, 30.000 pavos a cada uno de esos sindicatos al empezar el año para que cooperen, no se sabe con quién ni para qué. Están viendo en YouTube cada vez que hablamos con Pablo. Pablo nos facilita esa información oficial con la página oficial de AECID que lo confirma. Oye, cuando tú estuviste de diputado por Ciudadanos en el Congreso, coincidiste con Felipe Sicilia y erais los dos policías diputados del Congreso, ¿no? Así es, éramos los dos policías nacionales, él era portavoz adjunto del Grupo Socialista y yo pues hice lo que hice. Yo me fui a mi grupo mixto y ahí estuve dando el por saco contigo como altavoz. Oye, estos días OK Diario publica y Koldo García confirma, igual que Ábalos, en plena pandemia, mientras estábamos confinados, Felipe Sicilia participó en una fiesta con abundante cocaína, vino la policía, la de verdad, les abrió un atestado y, según Koldo García, Pedro Sánchez dio la orden de borrar ese atestado a Ábalos a Koldo y Koldo a Marlaska. Y ese atestado desapareció. ¿A ti te llegó algo de esto cuando eras diputado y era compañero, aunque de otro partido? No, la verdad que no. Claro, esto ya es casi vida privada de la gente, no nos enteramos, y menos con personas con las que no tengo ningún tipo de relación ni he tenido nunca. Entonces, bueno, aparte no coincidíamos tampoco en comisiones ni nada, por lo tanto no tenía ni la pajolera idea. Lo único que sí me cuadra por el comportamiento de otros diputados y de lo que se vino haciendo durante la pandemia, que aunque utilizamos la palabra presuntamente, todo parece indicar que ellos vivían bastante bien y que ellos no se privaban de absolutamente nada. Aquí hay un tema a destacar muy grave, que es precisamente lo que has comentado, lo que publica OK Diario, que es la desaparición de una intervención policial. Estamos hablando que las intervenciones policiales se pueden hacer evacuando un atestado, si hay una apariencia de delito, o un parte de intervención si se resuelve con la presencia de la patrulla actuante. Ambos tienen que quedar registrados y ambos tienen que pasar a formar parte de un registro, el uno judicial y en el otro policial, que no puede desaparecer. Si se hace desaparecer eso, estamos hablando de delitos muy graves si se han cometido, presuntamente, y tenemos que ver y comprobar, y espero que OK Diario investigue, las fuentes policiales que apunten a este suceso y que se deriven las responsabilidades oportunas que pueden ser al más alto nivel. Tú no puedes hacer desaparecer una intervención policial, es una auténtica salvajada y un delito. Aquí lo increíble es que es la prensa la que está investigando. Después de esto publicado, debería estar Fiscalía abriendo un caso, algún juez abriendo la historia, pidiendo a Marlaska explicaciones. No lo entiendo. Es verdad que Felipe Sicilia se fue de forma muy extraña del Congreso. De pronto lo sacan casi de portavoz, que era, del PSOE, y lo colocan otra vez de policía, porque él dejó la policía para ser diputado, y lo colocan en el Tribunal Constitucional. Y ahí está, ¿no? Al lado de Cándido Conde Pumpido. Ahí está, teóricamente, es un puesto, es un cierto premio dentro de la policía, pero sí que coincide contigo que su desaparición fue súper extraña. Claro. Una persona que ya era portavoz adjunto
en un grupo parlamentario como socialista, que para llegar ahí hay que pisotear muchas cabezas y hay que hacer muchísima labor de partido, entre comillas, contando con lo que es la labor del Partido Socialista, pues de repente desaparece, lo deja todo, se reincorpora a la policía de la que llevaba separado décadas y aparece en el Tribunal Constitucional en un puesto súper discreto de seguridad, en el que sí cobra más, pero no pinta absolutamente nada. Es súper curioso, es muy, muy, muy raro, y quizás es que, claro, ya venía toda esta información que ahora estamos conociendo, era probablemente y presuntamente la causa de toda esta desaparición y de meterle a él en este barril y poner el tapón. Es muy curioso. O sea que quizá lo que ha contado OK Diario lo sabía todo el grupo, o al menos Sí. quien le sacó de ahí. De verdad, da tanto asco tener que Sí. contarles esto. A mí lo que me duele es que sea policía el que lo hizo, especialmente. Me duele mucho eso. Este es el auténtico problema. Como compañero te lo digo, últimamente estamos sufriendo muchísimo también por la labor de mandos y de otra gente que está dando un nombre horrible a los más de 70.000 compañeros que se juegan la vida diario por mantener la seguridad ciudadana, y creo que es indigno y creo que es súper injusto para todos aquellos que hacen esa labor de patrullaje, de investigación, que hacen muchas veces con sacrificio de su propia familia. Es indigno y es un vergonzoso y desde luego es materialmente injusto para todos estos héroes. Por cierto, a ti no te quieren en la policía ya, ¿no? No, ya no soy válido para la policía, pero bueno, soy válido para otras muchas cosas, así que vamos a seguir. Pero si estás demostrando que puedes hacer 1000 tareas en la policía, ¿qué pasa ahí? Bueno, las labores que hago no son compatibles con los requisitos que el cuerpo exige, por lo tanto, lo hago desde otro punto, pero desde luego vamos a seguir investigando hasta que alguien nos lo impida. Esperemos que no. Ay, Pablo, cuántas guerras hemos vivido ya. Bueno, Y las que nos quedan, y las que nos quedan. las que nos quedan. Nuestro abrazo y a seguir investigando. No bajamos la guardia. Confiamos en tus investigaciones. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Un abrazo gigante, Albert. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo, como siempre. Es un honor estar aquí desde el primer día y estaremos hasta el último. Un abrazo, amigo. Abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Recibimos infinidad de mensajes cada día. Intentamos leerlos todos, responder a todos. He recibido un correo electrónico de una señora, me pide no dar su nombre y es muy curioso. Dice, he recordado al ver que hace años tuve acceso a una nota, una felicitación de Navidad del Congreso de los Diputados. Era de un miembro entonces, un diputado del Partido Socialista Obrero Español. La fecha, Navidad de 2003, y en ella se podía leer algo así como felices fiestas y con la ayuda de Alá, el gobierno será nuestro el próximo año. Dice, eso fue en la Navidad del 2003 y el 11M en el 2004. Es para pensárselo, ¿no? Parece que en la familia, me cuenta esta amiga, lo han discutido muchas veces, ¿qué hacemos? Le damos el documento a alguien, se lo dieron a alguien del PP, no pasó nada. Luis Losada, ¿cómo estás? Amigo de Distrito TV.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Oye, recibo yo, con la ayuda de Alá, tendremos el gobierno el próximo año y luego pasa el 11M y me muero de miedo. ¿Tú crees que fue casualidad? Pues probablemente no. Tampoco creo que hubiera un islamismo radical que estuviera detrás del atentado, pero podría ser. Yo creo que en todo caso me parece que es para investigarlo. No el PP, sino que lo investiguen los servicios de inteligencia y la propia policía, porque es un mensaje, la verdad es que muy inquietante. Y sobre el 11M en realidad es que tampoco sabemos demasiado. Es verdad que conocemos la verdad judicial, pero la verdad judicial que en mi opinión queda un poco corta, y de esas incógnitas que probablemente jamás sabremos. No sabremos qué pasó con Carrero Blanco, no sabemos qué pasó el 23F, creo que tampoco sabremos qué pasó el 11 de marzo. Bueno, sí, son pero incógnitas. Sabemos mucho de Carrero Blanco, del 23F, casi todo. Yo creo que no, yo creo que hay un montón de incógnitas que para mí están sin resolver. Para mí es un misterio. Yo lo del 11M, lo que está claro es que en la palabra yihadista, en la sentencia no aparece ni una vez. En cambio, la opinión pública cree que fueron los yihadistas, porque es lo que se lanzó. Que se prepararon pruebas es un hecho, que se eliminaron otras también, claro. Y todos sabemos que detrás hubo servicios de inteligencia. ¿De qué países? ¿Con qué objetivo? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Claro. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos conocido la verdad de las pruebas destruidas? ¿Qué contenían esas pruebas? Tampoco lo sabemos. Sí. Ahora, que había una voluntad deliberada de reventar el proceso electoral. Yo creo que eso sí que es indiscutible. Evidente. ¿El Partido Socialista lo preparó o se aprovechó? Para mí es duda. Bueno, con que el Partido Socialista lo supiera y callara, me basta, ¿eh? Sí, ya es mucho. Me basta. Bueno, amigos, gracias por esos mensajes. Son muy enriquecedores. Se están pasando muchas cosas. Lo vamos a comentar con Luis Losada y con Ricardo Morado, que saben que trabaja en logística y es vicepresidente de un pequeño partido, Giro 180, uno de estos que rascan para ascender. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien hallados, queridos amigos, muy bien. Bueno, un placer. Oye, ¿sabes cuánto cobra IZ, Ricardo? Demasiado. Poquito más que tú. Poquito más que tú, no mucho. Bueno, se va a los 130.000 al año. Como saben, es embajador de España en la UNESCO, que es un cargo de estos rimbombante, muy bien pagado, sede en París. No das golpe, excepto de representación. Y claro, ahora que sabemos que colocó a su novio en una empresa a los 2 meses de ser rescatada, entre otros, por su firma, porque era ministro en el Consejo de Ministros, yo esperaba o que diera la cara o que dimitiera, ¿no? Que al menos alguien le diga, bueno, pues para que no se siga investigando, te vas y ya tiene una edad. Pero claro, es presidente del PSC. O sea, es el jefe de Illa, por ejemplo, con lo cual tampoco es tan libre para hacer lo que quiera. Hay un mensaje que El Español ha publicado y que me parece definitivo. Después de que le da el puesto de piloto en la compañía rescatada, IZ escribe a Koldo y le dice: muchísimas gracias, hoy empieza el resto de mi vida, sin ti no hubiera sido posible, habrá que celebrarlo en Madrid a ser posible la semana que viene. Un fuerte abrazo. Qué cariño con Koldo. Y Koldo dice: de nada, mozo, me debes una caña y cenamos seguro. 170.000 al año. ¿Va a dimitir, Morado? Aquí no dimite nadie. ¿Cómo que va a dimitir? ¿Qué broma es esta, Albert? ¿Cómo que dimitir? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de ruso? Podríamos llegar. ¿Qué clase de ruso es ese? ¿Dimitir? ¿Qué dices? ¿Qué va, hombre? Esa palabra no está en el diccionario de nuestros gobernantes, de todos los colores y todos los pelajes. ¿Para qué? ¿Para qué? Si les va mucho mejor así.
Nos hemos acostumbrado, lo peor de todo es que los ciudadanos, la gente de la calle se ha acostumbrado a que esto sea así, que no pase nada. O sea, esto que acabas de relatar, que en cualquier sociedad civilizada serviría para echar abajo todo un gobierno entero, ya no una dimisión de un cargo de presidente de la UNESCO, que eso debe ser muy útil, pero yo ahora mismo no le veo la productividad. Ya no solo serviría para que esta persona estuviera en la cola del paro, sino que serviría para que se acabara todo un gobierno entero. Recordemos que Koldo era esa persona a la que todos los ministros le abrían la puerta del despacho y le ponían una alfombra roja. Este que decía el otro día lo de la coca a granel, pues ese es Koldo, y este es el que facilitaba cosas como la que acabamos de escuchar. Y el problema, como os decía, es que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a darle viso de normalidad a estas cosas, y que esto de lo que hablamos hoy, mañana ya no sea tema de conversación y hablemos del siguiente escándalo, y así sigue rodando España. Sí, pero a la vez, cada vez que el PSOE se entera de algo gordo, en lugar de limpiarlo, denunciarlo o no, lo que hacen es le sacan de ahí. Caso de Ábalos, cuando se enteran, con perdón, que es un putero, le sacan del cargo, pero le mantienen de diputado. A Sicilia, al policía que participó en la fiesta en pandemia con coca, según dice Koldo, le colocan de policía con Conde Pumpido. A lo mejor se enteraron de lo de IZ y lo enviaron a la UNESCO. Aquí lo de limpieza interna, Luis, ni a por uvas, vamos, jamás. Sí, Promovetur para esto. Es cuando patada hacia arriba, cuando se encuentran con un problema, patada hacia arriba. Y una patada, por cierto, muy gratificante, porque realmente es una promoción que no sirve para nada, no tiene mando de nada, no tiene eficacia de nada, no tiene poder de nada, pero tiene una remuneración muy buena y trabajo muy pequeño. Con lo cual es una jubilación bastante agradable. Yo creo que IZ está encantado. Ahora, yo disiento de lo que has dicho, Albert, de que como es el presidente del PSC, entonces tiene más responsabilidades. Yo creo que es al revés. Yo creo que como es presidente del PSC, este escándalo empaña o debería de empañar a todo el PSC. Y si se planteara un superdomingo, incluidas las catalanas, Illa debería de tener un problema. Debería de ser Illa quien instara a la rescisión de la situación de Illa de IZ en la UNESCO. Pero todo esto no ocurre. Nada de nada. Aquí hay un silencio total. El Partido Socialista pasa de todo, el PSC pasa de todo. La opinión pública pasa de todo. Esto es lo que me parece más triste, porque yo creo que o la sociedad despierta y exige, desconfía legítimamente de sus representantes públicos, y exige cuando se conoce un problema, o el deterioro institucional está servido. Estoy de acuerdo, pero a ver, si tú eres del PSC y militas y votas a ese partido, tú eres el primero que pide explicaciones. Ni uno lo hace. Ni un concejal de pueblo se le ha ocurrido decir, oiga, el presidente de mi partido, que ha colocado a su novio o no. Aquí hay miedo. Hay miedo porque el que se mueva no sale en la foto, y hay la cultura de yo soy de IZ, man que pierda. Estos son de los míos, ya nos tocaba. Pero es que yo creo que esa mentalidad es lamentable, porque yo no quiero que haya corrupción enfrente, pero tampoco en mi casa. Claro. Es más, me molesta más en mi casa, porque entiendo que mi casa tiene que estar impoluta, y por lo tanto, cuando veo una circunstancia de este calibre, yo saco el cuchillo. Eso sería lo lógico. ¿Por qué no ocurre? Pues porque yo creo que están empañados y dicen, oye, todo el mundo, y porque todo el mundo pilla, si puede, pilla. Y eso genera una cultura muy lamentable, porque si IZ coloca a su novio, el concejal de Vitigudino, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Sí, pero aquí hay algo, y tú has estado en un gran partido, Ricardo. Eres el único que formó parte de un gran partido en su tiempo, que fue Vox. ¿Todos los partidos son iguales? Te pregunto. ¿Todos tienen esa pirámide en la que o defiendes al líder aunque no te guste lo que hace, o tú ya no estás en las listas en las próximas elecciones? Todos los partidos que están sobre el tablero en este momento tienen exactamente la misma forma de actuar, Albert. Todos, sin excepción. ¿Es triste? Sí. ¿Nos gustan más los nuestros que los de enfrente? Sí. ¿Nos identificamos más con quien ideológicamente hablando defiende más nuestras posturas? También. Pero en la forma de actuar, orgánicamente e internamente, todos los partidos son exactamente iguales.
lo estamos viendo en los últimos días. Es que no me estoy inventando nada, simplemente me ciño a información, ni siquiera estoy opinando. Pero es exactamente así. Por desgracia, cuando un partido toca moqueta y toca pelo, pues se vuelve la carguitis, que es una enfermedad que afecta a todos los partidos políticos, los vuelve a todos locos. Y gente, personas que entraron en un proyecto político defendiendo unas ideas, unos valores y por un simple servicio a España, con el paso del tiempo, pues empiezan a tener otros intereses. Y pena, la verdad es que es una pena. Porque por el camino, quien sale perjudicado somos los de siempre, que somos los ciudadanos de la calle. Yo vi eso hasta en Ciudadanos. Tienes razón. Hay algo que ha ocurrido, dirán que es una tontería, para mí no lo es. EDATV se fue a la manifestación de No a la Guerra, que fue la del 8M, ¿no? Que al final el único grito era No a la Guerra. Bueno, la imagen que van a ver de un periodista de ese grupo da miedo cómo se enfrenta un señor. Bueno, véanlo por favor y díganme si esto es No a la Guerra o Te voy a matar. Vale. Si te toco te mato. Vale, usted ya no a la guerra. ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! Usted no a la guerra. ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! No me toque. ¡Perro fascista! Muchas gracias. Si te toco te mato. Si me toca me mata. Si te toco te mato. Perro Esto es No a la Guerra. ¡Nazi! 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 ¡Criminal! ¿Yo a quién he matado? ¿Pero yo a quién he matado? ¡Tú eres un criminal! ¿A quién he matado? ¡Periodista criminal! ¿A quién he agredido sexualmente? Yo no soy Errejón. Vale. ¡Perro! 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 ¿Qué motivo a venir aquí? ¿Qué motivo a venir? Señores, esto era una manifestación pacifista, ¿eh? El que grita, el que pierde los papeles. O esto se ha convertido en una secta en la que van a seguir votando a la izquierda aunque maten niños, permítanme la expresión, o están muy rabiosos, Luis, porque se están perdiendo en las elecciones, están perdiendo en la calle, están perdiendo en las redes sociales y no lo llevan nada bien. Están perdiendo el Oremus, si me permites. Yo creo que este personaje tiene un problema de salud mental, pero yo creo que más allá de este personaje y de esta anécdota, lo que sí que hay es hay una polarización política muy grave y hay una mentalidad de hooligan en la vida política. De manera que mucha gente, toda esa gente que salió diciendo no a la guerra, le parece estupendo que enviemos fragatas a la zona de conflicto. Esa contradicción todavía, que para mí es indigerible, que además no hemos enviado una fragata, hemos enviado 2 fragatas y un submarino. Es decir, estamos plenamente comprometidos en la guerra y sin embargo el presidente se permite decir no a la guerra. Esa contradicción, yo no le he escuchado una crítica potente en esos manifestantes. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Pues porque esos manifestantes tienen una mentalidad de hooligan. Ellos están con el gobierno, pase lo que pase. El gobierno ha dicho no a la guerra y están con el no a la guerra. El gobierno les ha dicho que el envío de buques es defensivo y se lo han comido porque tienen capacidad crítica cero. Esto es lo que me parece increíble. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ha planteado en la vida política una mentalidad de partido de rugby. Entonces, yo estoy en este equipo y en este equipo vale todo. Valen patadas, valen romper las normas, vale todo. Porque los de enfrente no son el adversario, son el enemigo. Y al enemigo hay que reventarlo, hay que matarlo. Y eso no es violencia. Eso es autodefensa, según su criterio, ¿no? Eso me parece que es absolutamente letal, porque está rompiendo la convivencia y la cohesión social. Escuchamos a Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, sobre las bases en España. A España, no nos dejáis usar nuestras bases aéreas en vuestro país para impedir que un régimen homicida consiga armas nucleares que aterroricen al mundo. Estoy animando al presidente Trump a trasladar todas nuestras bases fuera de España. Al final lo hacemos porque salen aviones, despegan, aterrizan, están las fragatas, hay un portaaviones, el de Gaulle francés, y una de las fragatas que lo custodian es española.
Es decir, estamos metidos en el ajo, pero nos vamos a llevar los bofetones, sobre todo económicos. Si se va a la base de derrota, Ricardo, ¿cuántos? 20, 30.000 empleos sin trabajo en Cádiz, por ejemplo. Yo creo que incluso más, pero el problema es que si eso sucede será porque hemos hecho el tonto una vez más, porque realmente las bases están funcionando y están saliendo aviones y, como decía don Luis, estamos aportando todo lo que tenemos que aportar y, sin embargo, el discurso que utilizamos es justo el contrario. No se puede ser más bobo, de verdad, ¿eh? O sea, somos el hazmerreír del mundo, ya ni siquiera de Europa, porque decimos una cosa y hacemos la contraria. Eso, que en otro orden de cosas sería lo habitual en España y en nuestro gobierno, en el gobierno que sufrimos, en este caso nos afecta especialmente porque estamos hablando y estamos jugando con los mayores. No estamos hablando ni jugando en el kindergarten. Entonces, claro, no podemos ser la imagen del enfrentamiento permanente contra Trump y contra Estados Unidos, porque es que jugamos en otra liga y de eso no nos queremos dar cuenta. ¿De dónde va Pedro Sánchez de opositor a Trump? ¿Pero quién es Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez no ha empatado con nadie. Si Donald Trump puede hacer lo que quiera con sus bases, de hecho lo dijo ya desde el primer día, que él utilizaría las bases y la apetecían. No se van a llevar las bases de España porque ni económicamente ni logísticamente les interesa. Les interesa mantener las bases en donde están. Pero de todas maneras, también te digo, si eso sucediera, tendrían un aliado muy cerca de España que se estaría frotando las manos para ofrecerles todo lo que les hiciera falta. Iba a decir el oro y el moro. No voy a utilizar esa expresión porque entonces ya lo dejo muy claro. No hace falta que digas quién es, ¿verdad? Pero todos sabemos a quién me refiero. Y ya se están frotando las manos, Ricardo, sí, claro, desgraciadamente. Claro, y además esa amenaza lleva ya funcionando de bastante tiempo como para encima provocar más. Y es que además ya se están produciendo efectos económicos, que ya se ha suspendido una roadshow de inversores americanos. Es que esos problemas ya se están produciendo. Ahora, yo tengo la sensación de que Sánchez es una especie de Delsi y que a Estados Unidos en realidad tampoco le molesta demasiado. Delsi, lo que dicen los americanos es que Delsi puede decir lo que quiera y que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, bla, 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 mientras haga lo que tiene que hacer. Y Sánchez, yo creo que le pasa exactamente lo mismo. Usted diga que no va a seguir, que no va a invertir más allá del 2%, que las bases no se pueden tocar, que no va a entrar en la guerra, pero luego haga lo que tiene que hacer. Y ya está. Y los americanos relativamente satisfechos. Hombre, les molesta tener un atontado como socio, porque somos miembros de la OTAN, pero creo que lo pueden tolerar y lo pueden digerir siempre que se cumpla con los compromisos de facto. Pero lo ha dicho muy bien, don Luis. Lo ha dicho muy bien. Somos el socio atontado. Pero que seamos una del sí, pues es lamentable. Claro. Hombre, sí, pero a ver, aquí Sánchez cree que somos discapacitados, con perdón, es decir, nos engaña, dice, no nos vamos a gastar un 5 en defensa ni voy a firmar. Sale Meloni, pero si le he visto firmar. No tendremos ayuda en las bases, entran, salen aviones. O sea, nos ha tomado siempre por tontos. El paro ha bajado y ahora, claro, los fijos discontinuos. Siempre engaña. Pero son sus costumbres. Pero al ver él funciona con él funciona con el criterio de quién tiene más capacidad de propaganda. Por eso está invirtiendo brutalmente en publicidad institucional, tiene absolutamente cooptada la televisión española. A él no le importa la mentira, a él no le importa que la avergoncemos en algunos medios de comunicación contando la verdad. Lo que él hace un cálculo, ¿cuál es tu audiencia y cuál es la mía? Tú tienes 10 y yo tengo 100, no me importa. Porque yo sé que estoy mintiendo, pero yo tengo una capacidad de mentir muy superior a la tuya de contar la verdad. Pues ya está, suficiente. Esto que estoy contando, que es absolutamente descarnado y que para mí es nuevo, porque los políticos hasta hace muy poco siempre mentían, pero hombre, si les pillaba se ponían de perfil y esperaban que escampara la tormenta. Ahora no. Ahora lo que le hacen es darle a la máquina del dinero y enchufar propaganda a tutiplén. Y les funciona, desgraciadamente les funciona. Bueno, yo hoy me preguntaba, el Español está haciendo un gran trabajo con los audios de Koldo, que está filtrando los WhatsApps, todo esto de IZ, pero el Español, cuando era amigo de Begoña Gómez y de Sánchez, no sacaba estas cosas. Me están diciendo que si vuelven a invertir dinero, que Pedro J. se ha quejado a Sánchez y le ha llevado a tribunales, me están diciendo que si vuelve a meter dinero no saldrán los audios de Koldo. ¿De verdad hemos llegado a ese punto en el periodismo? Acuérdate dónde estaba
Ha sentado Pedro J. en primera fila en la presentación de un célebre libro. Sí. Me da mucha pena. Bueno, sobre el no a la guerra, ustedes están tan hartos como nosotros. María Meneses, otra María, Óscar y Javier. Sánchez dice no a la guerra, pero dice sí a la guerra al pueblo español, a la destrucción de todo. Es un criminal. No para de mandar armamento a Estados Unidos, no para de mandar armamento y dinero a Ucrania para que continúe su guerra con Putin. Y por otro lado, el muy cínico no para de comprarle gas a Rusia. El cínico de la Moncloa también dice que el problema con Irán se debe de arreglar con diplomacia, pero tampoco dice qué tipo de diplomacia hay que emplear para solucionar el tema. Manifiesto mi desacuerdo de que en este tipo de conflictos tomen medidas como embargo o, en el caso de Israel, que no muestren toda la información con la cual nos liberarían de tanta tiranía. Que con dichas decisiones, como siempre, el pueblo es el que sale perjudicado y sufre las consecuencias. La situación actual me recuerda a la vivida con el no a la guerra de Aznar y luego el 11M. La historia es cíclica y se repite. Vamos a tener la ocasión perfecta que va a aprovechar Pedro Sánchez para el no a la guerra y posteriormente el atentado de falsa bandera del que ya se habló en el canal, por desgracia. ¿Qué pasa si esa gente ven que todo eso es verdad, que el gobierno de Pedro Sánchez, el régimen socialista criminal, es verdad todo que está, que es verdad que están apoyando a los Estados Unidos con la guerra de Irak? ¿Qué pasará con los terroristas de ETA, Podemos y Sumar? Porque ellos están en contra de todo eso. Por eso no lo lleva al Congreso, ¿verdad, Luis? Porque si lleva al Congreso lo de participar o no, perdería, excepto que el PP le apoye. Y claro, no lo lleva por eso, sabe que Podemos, Sumar y toda esa patulea de desperdicios como Bildu no le apoyarían en esta aventura. Sí, y además de eso, porque le rompería el relato, porque él estaba con el relato de no a la guerra. Y entonces el envío del buque no está enviando un buque a la guerra. Está para apoyo logístico, defensivo, bla, 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 envuelve el muñeco a ver si cuela, pero claro, no puede decir que está enviando a la guerra y pasar por el Congreso, porque eso es contradictorio con el no a la guerra. Entonces es no a la guerra, pero sí a la defensa. Entonces es un círculo cuadrado, a ver si cuela, y mientras tanto, pues yo me pongo de perfil y me invento otro conejo de la chistera. Y si no nos lo explique mi amiga Yolanda, que lo explica muy bien. Sí, seguro. Claro, exacto. Hoy aquí tenemos otra guerra. Me informan que Marlaska, lo siento darles esta noticia de buena mañana, Marlaska le ha puesto escolta a Sara Santaolalla después del falso altercado con Vito Quiles. Vamos, que usted va a pagar a unos pobres policías que tendrán que aguantar escoltar a esta mujer por algo que no ha ocurrido, por un ataque que nunca sucedió. Es verdad, por un ataque que no ha sucedido, Albert, y que no va a suceder, porque no existe ningún riesgo para la integridad de Sara Santaolalla, cero. Para su integridad intelectual sí, pero para su integridad física no. ¿Para qué 50%? ¿Para qué 50%? ¿De qué 50% estamos hablando? No vayáis por ahí. Pero fíjate, Víctor de Aldama, que sí está bajo riesgo mientras tenga el famoso sobre de PDVSA, no ha querido la protección de Marlaska porque no se fía a quién le envía. No me extraña, yo tampoco la querría. Pero es que es más indignante que eso, Albert. Es que a mí yo estoy pensando en las mujeres que realmente son maltratadas y están amenazadas, que hay muchísimas en este país. ¿Qué indignación tienen que sentir cuando ven que una muchacha como esta, bajo una falsa acusación, va el gobierno de la nación y le pone una escolta? Es que es indignante. Yo pienso en esas mujeres y me cabrea, de verdad, me cabrea infinito. No es para es un insulto, es un insulto a las mujeres. Y luego, además, si finalmente la justicia confirma que ha habido una denuncia falsa, ¿qué pasa con esa decisión de... No, ¿qué pasa con esa decisión? Bueno, pues supongo que Sara Santaolalla tendrá que asumir sus responsabilidades, pero yo hablo de las de Marlaska. Y Marlaska no tiene que asumir responsabilidades de haber gastado recursos públicos que pagamos con nuestro esfuerzo fiscal para una cosa que sabe que no existe. Bueno, ¿O es que eso se puede hacer gratis?
antes ha de responder dónde está el atestado de la fiesta con cocaína de su diputado que ha denunciado Koldo García, porque eso sí que es grave. Si Sánchez o quien sea ha ordenado a Marlaska que desaparezca un atestado policial, eso es gravísimo. Y es evidente, porque Ábalos lo ha confirmado, que eso ocurrió. Koldo lo que dice es que Sánchez lo sabía, no que lo ordenara. ¿Quién lo ordenó? Yo la verdad es que no me he enterado quién lo ordenó. No sé si lo ordenó el propio pero Sicilia. no tiene prueba, es cierto. Pero es igual. Hay un juez ha de empezar desde el final, y el final es dónde está el atestado policial. ¿Quién fue el cargo, el otro cargo, el comisario, el administrador? ¿Quién ordenó el archivo? Esto hay que hacerlo ya. Estamos agotados de ver tanta corrupción alrededor. Miren, una más. Me la manda Alejandro Alonso, nuestro querido amigo, que es colega tuyo, Ricardo, en El Giro, desde Valencia. ¿Saben la jueza de la Dana? Tiene historia. ¿Por qué esa manía al PP y Amazon? Escuchen. Hola, Albert. Nos hemos enterado hoy que la hermana de la jueza que lleva el caso de la Dana trabajaba para el Partido Popular aquí en Valencia y fue despedida en el 2015. Una vez más demostramos que toda la causa judicial está siendo manipulada y que todo está politizado, desde el inicio que empezó la Dana hasta el día de hoy. Y hay que recordar que aquí ningún político estuvo a la altura, desde el Partido Nacional del PSOE, de Pedro Sánchez, hasta el último alcalde de cualquier pueblo afectado. Ninguno estuvo a la altura durante los días de la Dana, ni después ni ahora. Seguimos con la misma porquería que estamos teniendo desde el primer minuto en este tema. Gracias, Alejandro. Están viendo a Pilar Reina Tobarra, administrativa y organizadora de eventos del PP. La echó el PP por una reestructuración de plantilla en 2015. Su hermana, la jueza, es la que juzga la Dana. Yo creo que hay tantos motivos para apartar a esta mujer de la instrucción, tantos. Me sobran. El principal, que su marido, que no pinta nada, aunque es juez, esté ahí entrevistando a testigos del caso, ¿no? Solo por eso, Luis, debería estar fuera. Bueno, eso es súper grave. Es que lo de la hermana también habría sido un motivo para que ella misma se hubiera apartado del caso. Pero bueno, se podría argumentar que eso fue hace 10 años, que lo ha superado y tal. Pero lo del marido es absolutamente inargumentable. Que el marido se pone a interrogar a testigos en un juicio que no es suyo, que no es su causa. Lo que no sé es el Consejo General del Poder Judicial a qué está esperando para abrir un expediente a los dos. Eso es absolutamente inaceptable. Como si a mí me ponen ahora a hacer una operación a corazón abierto porque pasaba por ahí. Pero usted sabe algo, a usted se lo han encargado. No, pues entonces apártese, ¿eh? Es que encima el marido se permitía dar órdenes. Es una cosa flipante. Yo creo que una sensación de impunidad tal que lo que llama la atención es que no se haya actuado antes, porque ahora hemos conocido los audios, pero es que llevamos escuchando esta historia desde hace mucho tiempo y había un montón de abogados presentes en la causa. Y esos abogados conocen lo que pasó. Y obviamente alguien lo grabó. Bueno, alguien no. Es que esto está grabado. Todos los juicios están grabados en España. Entonces alguien lo increíble es que, sabiendo que todo se graba y se graba en vídeo, el marido se permita acudir e interrogar a los testigos así porque yo lo valgo. Es tremendo. Esa sensación de yo estoy por encima de todo, a mí nadie me para los pies, no tengo ningún tipo de freno y estamos en un régimen de absoluta impunidad. ¿De quién se cree? Totalmente. Y si estamos en un Estado de Derecho y las normas se aplican. Es la sensación de impunidad roja que va con este tipo de personajes. Este señor tenía la misma potestad para hacer lo que hizo que tenemos cualquiera de nosotros tres, todavía con la carga a mayores de que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Porque nosotros podríamos hacer lo mismo, claro, y alegar que como no somos jueces, pues no sabemos lo que estamos haciendo realmente, pero es que este señor sabía perfectamente que estaba cometiendo un ilícito. Entonces, claro, es abrumador y es esa sensación de impunidad, don Luis, es exactamente eso. Piensan que pueden hacer lo que quieran. Y cuidado, que de hecho lo hacen, a la vista está. Úrsula von der Leyen también. Sí, pero con luz y taquígrafos. Sí. Se elevó el acuerdo de Mercosur, se llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Bien, a pesar de ello, se va a poner en marcha antes de que ese tribunal
decida. Lo ha dicho Ursula von der Leyen, en mayo esto se pone a funcionar. Ha provocado la indignación de infinidad de agricultores y ganaderos. Ayer entrevistamos a Víctor Viciedo e Ignacio deja su malestar aquí. Nos enteramos de que Mercosur sigue adelante. Se abandona el campo a su suerte y una de las evidencias de esta descomposición es la falta de rigor en el etiquetado, como estos cacahuetes de Alcampo que dice origen fuera de la UE. Vaya pitorreo para agricultores y consumidores. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura para velar por un etiquetado de confianza? Qué difícil, tú trabajas en logística, Morado, que los agricultores de aquí tiren su producto, pero exportemos ese mismo producto, por ejemplo, de Argentina. Qué difícil explicar eso, ¿eh? Es muy difícil. ¿Tú te acuerdas, Albert, que hace ya varias semanas, más de un mes creo, hablábamos de que esto se iba a poner en marcha porque ya le habían sugerido a Úrsula que fuera pensando en irlo poniendo en marcha de manera provisional, comillas, antes de que se tomara una decisión definitiva? Pues una vez más los confidenciales teníamos razón y eso es lo que va a suceder. Y es muy complicado de explicar a los productores españoles. Europa nos hace, con perdón, la puñeta constantemente. Lo hemos sufrido desde hace lustros, lo seguimos sufriendo ahora con unas regulaciones pantagruélicas que no tienen el resto de países. El problema, como hablábamos en su día, no es Mercosur en sí mismo. El problema son las regulaciones europeas. Mercosur sería un mercado en el que imperaría la oferta y la demanda si jugáramos todos bajo las mismas reglas. El problema no es solo que no tengamos las mismas reglas, es que unos no tienen ninguna regla y otros las tenemos todas. Entonces, claro, competimos en una desigualdad permanente y ominosa que hace que los pequeños productores prácticamente ya se hayan rendido totalmente y los grandes productores y los medianos productores españoles estén a punto de hacer exactamente lo mismo. Es todo una maniobra que viene cociéndose desde hace muchísimos años de cara única y exclusivamente a acabar con el sector primario español. Y eso lo tenemos claro los que sabemos un poquito, solo un poquito de sector primario. Yo, como estoy en tierras gallegas, pues conozco lo que es el campo, afortunadamente, y el mar. Y entonces, claro, viendo los pasos que se han ido sucediendo en Europa con respecto al tema de Mercosur, es la puntilla que le falta a todo un sector productivo español para acabar con ese sector. Y lo seguimos diciendo, lo seguiremos diciendo y lo seguiremos gritando, pero es que nadie en este momento está haciendo nada en Europa para evitarlo. Y vuelvo a repetir, no es Mercosur lo que hay que evitar, son las regulaciones europeas. Sí, sí. ¿Por qué el PP se ha puesto de perfil y no pidió que se llevara Mercosur a los tribunales? O sea, aceptan todo y lo firman. ¿Qué pasa ahí, Luis? Bueno, el PP tiene un compromiso con los socialistas en la Unión Europea. Quien lo había propuesto además era Vox, con lo cual tampoco les apetecía ir de la mano de Vox. Aunque, sin embargo, la paradoja es que, sin embargo, en España lanzan el discurso de que están en contra del acuerdo con Mercosur. Oiga, esa incoherencia es absolutamente insalvable. Ahora, a mí también me sorprende que von der Leyen no haya esperado a la sentencia del TJUE. Yo creo que eso es una irregularidad muy grave y que también tiene que tener su responsabilidad. Oiga, usted no es todopoderosa, usted está sometida al imperio de la ley. Cuando hay un tema que está subyúdice, se espera. Eso funciona así en todas partes, en la Unión Europea también. Y yo creo supongo que a los jueces les habrá sentado muy mal. Yo espero que también tenga su correctivo, porque si no, al final se va a convertir Europa en un régimen presidencialista donde nada importa nada. El Parlamento Europeo no importa nada, simplemente sirve para cobrar dietas, y el TJUE tampoco importa nada. Pues entonces eliminamos todas las instituciones, nos quedamos con von der Leyen y ya está, aquí paz y después gloria, ¿no? No, nosotros hemos creado un entramado institucional precisamente para hacer un check and balance, para establecer un sistema donde no haya abusos de poder. Y ese check and balance hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Y yo creo que ahora mismo lo que se ha violado de manera brutal. Y eso yo creo que debería corregirse porque siento un antecedente muy peligroso. Valentín, el precio del petróleo. Desde siempre, cada vez que el petróleo bajaba de precio, nos decían que no se podía repercutir la bajada hasta aproximadamente 6 meses más tarde. Pero qué curioso que para subir el petróleo te la suben de manera instantánea. Ahí no hay gobierno que defienda los intereses de los ciudadanos. Y seguirán subiéndolo, y eso encarece todo. ¿Y quién gana más? Luego estará Rocafort, Guillermo Rocafort, como doctor en economía, y nos lo contará. Morado,
Cuando esto sube, el que más pasta va a ganar es quien se lleva la mitad del litro de gasolina, el gobierno, ¿no? Totalmente, y además estamos hablando de que ha subido el precio de un petróleo que son reservas, es decir, que ya se tenía antes de que empezara el conflicto. Por lo tanto, yo, que soy un calvo y un poco estúpido, a mí alguien tendría que explicarme por qué está subiendo el precio de algo que ya tenemos. Yo entendería que subiera el precio de las futuras compras, estando bajo un estado de guerra como el que estamos, teniendo en cuenta además que es que el petróleo que pasa por ese estrecho y el gas que pasa por ese estrecho no superan el 5%, hablo de España, del consumo. Entonces, claro, hay muchas cifras aquí que hay que poner encima de la mesa para explicarle a la gente que en realidad nos están tomando el pelo, porque todas estas subidas que hemos sufrido los últimos días no tienen ningún tipo de justificación, ninguno, cero. En este momento ninguno. Y luego Sánchez, que dijo en su discurso, famoso discurso del no a la guerra, dijo que España tenía la capacidad y la voluntad de tomar medidas para paliar los efectos. Bueno, pues es el único país de la Unión Europea que no ha tomado ninguna medida. Oye, que nuestros vecinos portugueses han rebajado la fiscalidad de los hidrocarburos para que no tenga impacto y para que no genere una inflación en cadena. Nosotros no. Y yo no sé si se trata de desidia por parte del gobierno sanchista o al revés, es una decisión perversa de que se fastidien y que sufran las consecuencias de Trump, que a lo mejor también. Yo estoy más por eso, yo estoy más por lo segundo que por lo primero, don Luis. Hablan Fernanda, Pepe, Alejandra y Estrada. Lo que ha pasado con Vito Quil y la Sara Santa Olaya, esta como se llama, esto es, vamos, plan ya guerra mediática. Después dice Sánchez que ellos no a la guerra. Entonces, ¿tú cómo le llamas todo esto que está organizando la izquierda? El cáncer de este país es el bipartidismo. Esta gentuza que aprueba las mismas cosas en Bruselas y luego viene aquí a España a montar el circo de lo que ellos allí han firmado. Para mí, el PP y el PSOE son la misma basura. Toda la vida nos están diciendo no hay que ponerse a la misma altura que ellos, hay que ser diferentes, hay que ser más tranquilos, no, hay que empezar a ser igual de proactivos y viscerales con la verdad. Hay que cambiar la educación en España desde parvulitos, cambiarlo todo, si no, si te enseñan a ser progresista, acabaremos siendo todos progresistas, cada uno aprende lo que le enseñan. Miren, para ejemplo, lo que pasó hace unas semanas en Aranjuez y ahora se ha hecho público, pleno municipal, agresión del concejal del PSOE que ya ha dimitido al de Vox, le lanza un vaso de cristal a la cabeza. Antonio lo comenta. Me parece una auténtica vergüenza y un despropósito que un concejal del partido sometido a las oligarquías extranjeras insultara a un concejal de Vox en Aranjuez e incluso llegara a tirarle el café. Me parece que hemos llegado a una deriva donde en cualquier momento podemos tener un conflicto civil de incalculables consecuencias. Nunca han sabido perder, Ricardo. Nunca la izquierda... A ver... cuando ganó, creo que fue Rajoy, ¿no? Que rodearon el Congreso. Cuando dejaron de ganar en la Junta de Andalucía, enviaron Susana Díaz, que yo me lo negaba y se lo he dicho a la cara en platós, envió autocares a presionar a la Junta de Andalucía porque era suya, 40 años. Nunca han sabido perder, ¿no? De hecho, siguen intentando ganar la guerra civil. No te digo más. Y todavía no lo han conseguido, pero siguen intentándolo. O sea, es este complejo de inferioridad que tiene la izquierda que lo transforma, en eso sí que estamos todos de acuerdo, en un dominio del relato que llevan dominando desde hace muchos años, algo que la derecha nunca ha sabido hacer, lo hemos hablado muchas veces, y que sufrimos las consecuencias de que la derecha de ningún tipo haya sabido coger las riendas del relato, y solo la izquierda lo hace muy bien, y de ahí viene el tema de la memoria histórica, y de ahí vienen todas estas cosas. Siguen queriendo ganar batallas que ya perdieron en el pasado, siguen queriendo ganar elecciones que están perdiendo, pero ellos les dan la vuelta. Volveremos a ver un rodeo al Congreso, tenés clarísimo que lo vamos a volver a ver en cuanto cambie este
ciclo político volveremos a haber rodeado el Congreso. No sé si de la misma manera que antaño o de otra distinta, pero el concepto será el mismo. Volverá la turboderecha y será un drama porque estarán en peligro los niños y los ancianos. Y así seguirán rodando las cosas, mientras que la derecha no sea capaz de coger las riendas del relato. El problema no está en la izquierda, Albert. El problema lo tenemos nosotros, que no hemos sabido coger las riendas todavía. Ya. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, la derecha siempre ha tenido un problema de comunicación, ha tenido un problema de ganar el relato, se ha dedicado a la gestión, exclusivamente a la gestión, y no se ha dado cuenta de que hay que vender información, hay que convencer, no solamente hay que gestionar. Pero yo quería decir, en relación a los sucesos de Aranjuez, que además con esta violencia, mucha gente que se ha alertado y ha dicho, cuidado, estamos al borde de la guerra civil, hay mucha polarización política. No, lo que hay es una violencia siempre desde un lado hacia otro. La violencia es unidireccional. La violencia siempre es de la izquierda hacia la derecha, y la vemos en las carpas, la vemos en las calles. Y yo creo que esto es muy importante destacarlo. Aquí hay un problema de violencia, pero el problema de violencia lo tiene la izquierda. ¿La derecha ha respondido con violencia? No. Totalmente. Todo el mundo habla de Vox como un partido ultra peligroso. ¿Cuándo Vox ha tirado una carpa del PSOE al suelo? ¿Cuándo ha insultado, ha pegado en una manifestación a gente de izquierdas? Bueno, es así, es el relato y es muy importante. Déjenme un recuerdo para mi querido Raúl del Pozo, que se nos fue a los 89 años. Y teníamos buena relación, trabajamos juntos en televisión muchos años. Estuvo aquí en los inicios del canal en 2022, hablando de alguien que había sido buen amigo suyo, el rey don Juan Carlos. Hoy acaba ya la visita del rey Juan Carlos a España. ¿Cómo la titularías? ¿Qué titular le pondrías? Avalancha de odio. Yo no he visto... Yo creía que la población española estaría dividida en dos grandes sectores. En uno, los que eran veteranos de la transición y que vieron los esfuerzos que hizo Juan Carlos por la democracia, y que los otros pues vieron eso, que el rey tenía problemas con Hacienda y todas esas cosas. Pero yo no he visto tal avalancha de odio como la que estoy contemplando estos días. No solamente se ha interrumpido cuando han visto la gente en directo al rey, que le han dicho viva el rey. Descansa en paz, Raúl del Pozo. No sé si trabajaste con él, Luis, alguna vez, pero era uno de los grandes del periodismo. Con él aprendimos muchísimo todo. Sí, no coincidí profesionalmente con él, pero yo lo seguía y admiraba, y yo creo que es una gran pérdida, así que descansa en paz. Qué semanitas llevamos de pérdida de buenos periodistas. Bueno, nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial. Como siempre, un saludo para todos, a nuestros confidenciales. Es el caso de Soledad, que nos escribe y dice que todo lo que pasa en España la culpa la tienen los jueces, que no van a por todas a esa banda de maleables. Praida dice que hasta el rey se hace insumiso fiscal. Pues si eso no hace cambiar la política fiscal de España, se deja claro y cristalino que la máxima de cualquier gobierno español es robarnos, y eso lo hacen muy bien. Apolo dice que nos saluda desde Soledad, es un estado de Anzoátegui, concretamente de Venezuela. Soy hijo de canarios y veo cómo Sánchez está siguiendo los pasos del chavismo. Le aseguro que desde aquí se ve todo muy distinto y muy cercano a lo que hemos vivido. Felicito García dice que Pedro Sánchez, nos pregunta, ¿paga impuestos en España o se lo está llevando a paraísos fiscales? Isabel dice que el rey Juan Carlos tiene que agradecer su situación no solamente al gobierno de Sánchez, sino también a la reina Leticia. Eso es lo que pensamos muchos de nosotros. Juan Sánchez dice que Carlos Marcos ha dicho una verdad, una gran verdad, que todos los políticos deberían, igual que todos los españoles, la declaración de la renta, de todo lo que cobran y menos rollos, y muchas gracias por hablar así, tan claro, de todo lo que pensamos nosotros, tanto Albert Castillón como usted, como el propio podcast. Erika dice que pudieron quitar al rey, y esto también es otra pregunta, pudieron quitar a un rey y no pueden quitar a un presidente. Si es así, verdaderamente tenemos un gran problema. Silvia dice que excelente como siempre, saludos desde Venezuela, lo leo, lo escucho y lo sigo todos los días que puedo.
Juan dice que, perdona que te corrija, Albert Castillón, no ocurren más desgracias porque Sánchez no se le ha ocurrido otra, si no también estaríamos sufriendo. También Juani dice que la pregunta que nos hacemos es si el rey ha pagado todo lo que se debe a Hacienda por amigos, por lo que sea, como ha contado usted, Albert Castillón. ¿Qué motivo tan insensible es que no dejen entrar en la zarzuela para dormir en su habitación? ¿Es su hijo Felipe VI o la dominadora de Leticia Ortiz? Que podría ser. O si no, ¿cuál sería la excusa? Y ahora, para finalizar, Albert, hay que recordar que Carlos Marco ayer hizo una propuesta, una encuesta social a todos nuestros confidenciales. Se equivocó básicamente en el no a la guerra y quiso saber quién eran las personas que a lo mejor pues, podían haberse confundido. Entre esa diversidad de opiniones está von der Leyen, Belarra, Irene Montero y la Santolaya, que tengo que decir que fue la primera en la lista. Se refiere, Susana, a una barbaridad y ahora les vamos a dar el resultado. Ayer Carlos Marcos, es gallego, como tú, Ricardo, dijo que se confundió y en lugar de leer no a la guerra, leyó no a la guarra. Y entonces hace un llamamiento en redes sociales para que digan a qué señoras se refieren. Susana ha dado nombres, pero aquí hemos recibido un montón de mensajes y en nada, en unos minutos, damos el resultado final de a quién identifican en número 1. Ahí lo dejo. Qué nervios. Estás nervioso, ¿no? Sí, Esto sí. es peor Tengo tensión. que Eurovisión. Bueno, querido Losada, un abrazo fuerte. Te veo en Distrito el domingo. Cuídate. Gracias, Fuerte amigo. abrazo. Querido Morado, cuídate mucho. Suerte al Giro 180. Fuerza. Un abrazo, muchas gracias, amigo. Bueno, señores, antes de ir a esas profundidades, al estudio sociológico que dice Carlos, BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo. Está haciendo movimientos extraños con la excusa de Oriente Medio. Nos lo cuenta Guillermo Rocafort en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Atención, confidenciales, estrenamos canal. ¿Alguna vez has sentido algo antes de poder explicarlo? Un escalofrío, una incomodidad, una certeza que no sabes de dónde viene. Tu cuerpo lo sabe, siempre lo sabe. Nace Tu Cuerpo Sabe, un canal científico donde exploramos esas señales invisibles que tu mente todavía no entiende, pero tu piel sí. Sensaciones, intuición, energía, lo que sientes antes de darte cuenta. Descubre lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Busca ahora Tu Cuerpo Sabe en YouTube, porque el cuerpo siente antes que la mente entienda. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, con la crisis de Oriente Medio, el lío en Irán, Estados Unidos e Israel, hay quien está haciendo su agosto. Hay una empresa, no es cualquiera, es la mayor gestora de activos del mundo. Hemos hablado de ella muchas veces por su inmenso poder. Tienen el dinero de bancos, de grandes multinacionales. Dicen que sus activos superan los 10 billones con B de dólares y opera en 30 países. Les hablo de BlackRock. Bien, pues desde que empezó lo de Irán, han comprado 110 millones de dólares en Bitcoin. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pretenden?
¿Qué pasa? ¿Va a faltar el dinero en efectivo? Hay quien está aconsejando en otros países europeos que la gente tenga dinero en casa, no tanto porque cierren los bancos, sino porque los iraníes o rusos, vaya usted a saber, o chinos, nos hackeen el banco online, ¿no? Y no podamos hacer transacciones online. Parece que hoy sin un teléfono o un ordenador no sabemos ni ir a un cajero. Bueno, ¿qué pasa con BlackRock? El que tiene las claves es nuestro doctor en economía premiado en México. Le acaban de dar el Club de Periodistas de México un homenaje por su lucha por la libertad de expresión. Guillermo Rocafort, felicidades. Enhorabuena. Muchísimas gracias, estimado amigo. Un placer estar contigo y también compartir contigo y con tu magnífico programa este reconocimiento precisamente a los que defendemos la libertad de expresión desde medios no convencionales o alternativos frente a la censura que se ha implantado en los medios convencionales. Muchísimas gracias, Albert, por tu felicitación. En España no te darían ese premio. Aquí se lo darían al diario.es o al Plural, ¿verdad? Es otra cosa. Sí. Bueno, vamos, enhorabuena, que en México saben quién vale la pena. Oye, ¿qué pasa con BlackRock? Porque esto de comprar ahora bitcoins como un descosido, ¿por qué lo hacen? Bueno, es un movimiento muy extraño que debía ser explicado. Lo que pasa es que BlackRock es el principal fondo buitre y está desregulado y no explica nada de lo que hace. Entonces es muy, muy preocupante que hayan metido, digamos, en ese mercado opaco de las bitcoins. Ya sabemos que son, en fin, mercados monetarios absolutamente sin control. 110 millones de dólares justo cuando ha perdido en bolsa en apenas 2 días, que está abierto el viernes y el lunes de esta semana, ha perdido en torno a un 9% de cotización en el mercado, en la bolsa, y por otra parte también ha decretado, vamos a decirlo claramente, un corralito en su fondo más importante, es decir, una suspensión, vamos a decir, de las peticiones de reembolso, es decir, tienen esas inversiones congeladas por un importe total entonces de unos 1.000 millones de dólares. Esto es en sí un movimiento verdaderamente extraño porque parece que una de dos, o están huyendo o están haciendo un movimiento especulativo o buscando también un mercado refugio, porque las Bitcoin, como se está hundiendo todo, pues piensan desde los gurús de esos fondos buitre que esto puede ser un movimiento especulativo que les dé un poco de oxígeno de cara al futuro. Pero realmente esto merecería una explicación por parte de los gestores, ¿no? Porque tienen tanto control y luego es que no dan ningún tipo de explicación y al final se generan muchas conjeturas y los que seguimos de cerca a los fondos buitre llamamos la atención a este respecto porque si concatenamos esto que he descrito anteriormente de corralito, de caída en bolsa y una inversión en un mercado tan opaco como son las bitcoins, al final el cóctel puede ser realmente explosivo y desde luego los españoles y en general la ciudadanía tiene derecho a saber y también a conjeturar. Bueno, aquí lo que hacemos es pagar, pagar y pagar. Aumentó el precio de la gasolina y las gasolineras no son las responsables. Cuando el petróleo aún no había subido, ya nos habían subido el precio. El que más va a ganar ahí es el gobierno, ¿no? Que la mitad son impuestos. Bueno, efectivamente, mientras como hemos visto en Portugal que están bajando la fiscalidad al objeto de equilibrar el precio, aquí en España nos hemos acostumbrado a que la primera institución que saca partido de cualquier crisis, ya sea COVID, ya sea la guerra de Irán e Israel, es el propio gobierno. La inflación, no deflactando lo que son las tablas del IRPF, es decir, este gobierno es el que se suma a cualquier incidencia o evento internacional que perjudica a España, incluido también el conflicto en Ucrania. Es realmente un expoliador que actúa sobre eventos que nos perjudican, es decir, en vez de mitigar ese impacto inflacionario, lo estamos viendo en la gasolina y también en el precio de los fertilizantes, este gobierno está desatado. O sea, realmente, cuanto más drama haya, cuanto peor, mejor para el gobierno y más va a recaudar para sus chiringuitos y todos sus negociados, que ya sabemos de qué tipo son. Es verdaderamente paradigmático que, a diferencia, como digo, de esta nación hermana que es Portugal, cuyos gestores, cuyos representantes han bajado la fiscalía, aquí, o sea, ganan aún más precisamente de ese proceso de
de incremento en los precios del petróleo. Es una dinámica verdaderamente terrible, pero vamos, no solamente el Partido Popular, perdón, el PSOE, también el Partido Popular, recordemos en las anteriores elecciones cómo subió los impuestos a la clase media cuando obtuvo la mayoría absoluta. Es decir, tenemos una clase política que practica el expolio sistemático. Entonces, eso lo digo para que los españoles tomen nota de a quién votan y que luego no se quejen, porque al final nos están ahorcando precisamente con los votos con los que les insuflamos de esa dirección política, ¿no? Oye, quien tenga una inversión o quien quiera hacerla, ¿otra vez hay que invertir en oro o en criptomonedas, el valor refugio? ¿O tú qué harías? ¿Qué le recomiendas? Yo, sinceramente, creo que teniendo en cuenta la mala perspectiva que hay en bolsa, también por parte de los bancos, que desde hace ya décadas no retribuyen los depósitos, yo creo que ahora es un momento de liquidez. De liquidez que da libertad y da seguridad y da comodidad. Porque si tú, por ejemplo, encomiendas tu dinero o lo bloqueas, por ejemplo, en BlackRock, como estamos viendo, o en bancos, pues no se sabe, porque en las situaciones de los ciclos económicos adversos, como estamos viendo o parece que vamos a ver en la actualidad, el factor de la liquidez es un factor que da pues tranquilidad y desde luego paz de espíritu, vamos a decirlo así, al conjunto de los españoles. Por lo tanto, yo ahora mismo lo recomiendo es mantener altas dosis de liquidez que nos permitan en un momento dado pues tomar opciones económicas que teniendo el dinero bloqueado en cualquier institución financiera no podríamos. Y eso es un factor, es decir, tenemos que volver a ser de alguna forma nosotros los propios gestores de nuestro dinero, porque llevamos ya décadas encomendando a terceros que cada 2 por 3 organizan fraudes y hay corralitos y hay situaciones como hemos visto con las cajas de ahorro españolas de colapso financiero. Tenemos que recuperar la soberanía financiera y dejar de confiar, digamos, en verdaderos especuladores y usureros que juegan con nuestro dinero, disparan con pólvora del rey y luego, cuando no nos pueden devolver el dinero, nos ponen cara de sonrientes diciendo, bueno, es que, en fin, es el mercado. Bueno, pues el mercado tenemos que ser todos y cada uno de nosotros y no confiar para nada en los gurús ni en los especuladores. Qué buen consejo. En definitiva, es lo que hacían nuestros padres, ¿no? Siempre había dinero en casa. Pagabas con la tarjeta cuando no había más remedio. No sé, hemos de cambiar hábitos. Es muy bueno ser independiente. Y lo del hackeo de los bancos online o de cualquier transacción internet, hay varios países que son capaces, ¿no? Lo pueden hacer. Sí, desde luego. Hemos visto en España como hemos vivido apagones energéticos y ataques a infraestructuras, vamos a decir, críticas para el conjunto del Estado. De hecho, España todavía no ha traspuesto la directiva de infraestructuras críticas, de resiliencia, es decir, y el sector bancario español está en ese sentido, aunque también hay que ser justo, históricamente ha dedicado muchos recursos a la seguridad informática, pero, digamos, las prácticas de hackeo están incrementándose exponencialmente. Entonces, es un riesgo añadido, es decir, ya no hay un modelo de sucursal bancaria en la esquina de tu casa, ¿no? O de la manzana de vecinos. Ahora ya cada vez hay un abismo, digamos, entre tu propio dinero que es tuyo y quien te lo está gestionando, que son entidades financieras que no olvidemos, y esto lo tenemos que saber los españoles, los principales bancos españoles están en manos de BlackRock. O sea, como pete BlackRock, es decir, no tenemos ya una banca española, tenemos una banca internacionalista en manos de la usura financiera. Por lo tanto, precaución, reservas, estar muy atentos a los movimientos que se produzcan en el mercado y, sobre todo, como he dicho anteriormente, confiemos en nuestro bolsillo, en el calcetín, en el colchón, es decir, en esos recursos tradicionales donde nuestras familias al menos no han sido estafados como han sido millones de españoles en las últimas décadas simplemente por confiar en gestores que en el fondo son unos ladronazos y que apuestan a guerras como hemos visto en Ucrania y en este caso como son los primeros que aplican un corralito, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos y desconfiar. Siempre desconfiar de los vendedores de las mulas ciegas. Una curiosidad, cada vez más las cajas y bancos quieren convertirse en algo así como oficinas de relax, ¿no? Te montan sofás, ya no hay cristales ni siquiera un tablero para ir a caja, te sientan en sillas muy cómodas, cambian la estética y sin embargo también cambian a la gente.
Cuando alguien toma confianza con un personal de una entidad, a los pocos meses o años lo cambian. Dicen que para que no se tomen demasiada confianza unos y otros y cometan errores. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no quieren que tengamos la confianza del director de un banco que teníamos hace 20 años? Pues yo creo que en tu pregunta está la respuesta, porque ya, digamos, se intenta que no haya una empatía, que no haya una humanidad. Realmente los bancos en España, las entidades financieras, disfrutan de unas prerrogativas legales absolutamente antidemocráticas. O sea, no hay un capitalismo democrático, hay un capitalismo de abuso, de imposición por parte de los bancos, procedimientos ejecutivos hipotecarios con privilegios, vamos a decir, judiciales, privilegios también registrales, con una serie de operativas que incluso cuando hemos sufrido este hundimiento del sistema bancario, porque recordemos que el sistema bancario en España fue intervenido por la Unión Europea y por el propio Estado, y ese dinero a través del SAEP se ha convertido en deuda pública, de deuda a los españoles. Al final lo que vemos es que han disfrutado de esta oligarquía financiera una serie de privilegios. Con lo cual, ya no podemos, el modelo ya no era el del director, persona cercana, comprensiva, que conocía a clientes, simplemente los van rotando pues, para que no se genere, como digamos, ese acercamiento humano y que sean autómatas, a mi juicio, y personas que en un momento dado tengan que tomar decisiones sin conocer que detrás de un hipotecado al que se le va a ejecutar la hipoteca de su casa, pues hay una persona, hay una familia, hay un trabajo, hay un negocio. Entonces, eso es la peor de las deshumanizaciones es las que ha sufrido España por este capitalismo depredador que nos han vendido como algo muy avanzado. Es decir, hay que ver la cantidad de anuncios que hay en esos medios de comunicación convencionales, en el sentido de que para ser guay y ser molonos tenemos que estar endeudados hasta las cejas y comprarnos un coche y comprarnos una casa con dinero que no es nuestro, y que no han llevado a cabo políticas de, vamos a decir, de consumo financiero responsable. Es decir, nos han vuelto pues gente que vive efectivamente del dinero ajeno, y eso es verdaderamente contraproducente. Entonces, por lo tanto, ahí encontramos al final el sistema bancario, al ser un sistema bancario fraccionado, tarde o temprano implosionará, como ya lo hizo, recordemos, en el 2012, porque es que no han hecho ninguna reforma, ni el PP ni el PSOE no han hecho ningún sistema realmente que permita, digamos, tener un sistema robusto que no sea un riesgo sistémico, porque es que la banca es un riesgo sistémico. Entonces, bueno, pues es el modelo del régimen del 78, la realidad. Mandan los banqueros y imponen sus condiciones. Es tremendo, pero así estamos. Cuando lo hacen mal, les pagamos nosotros los errores con dinero público e impuestos. Habrá que irse a Portugal, ve preparando las maletas. Guillermo Rocafort, doctor en Economía, muchas gracias y felicidades por el premio en México. Muchas gracias, Albert. El premio es compartido por colaboradores y personas responsables como tú. Gracias, Albert. Gracias, amigo. Ayer Carlos Marcos, nuestro analista político, nos metió en un compromiso. Leyó mal el cartel de No a la Guerra. Bueno, escúchenle. Cuando yo vi la primera impresión, me confundí y leí No a la Guarra. Y entonces en mis redes sociales hice un experimento y digo, si os digo No a la Guarra, ¿en quién pensáis? Oye, el 99% coincidía conmigo. Y propongo a los miles de comentaristas de nuestro programa que cuando oigan decir No a la Guarra, ¿en quién piensan? Vamos a hacer un experimento sociológico. A todo le llama experimento sociológico este hombre. Bueno, lo peor es que han respondido ustedes. Un ejemplo, Anabel, José María, Amador, Fabián y Pilar. Yo diría que a mí No a la Guarra directamente me asocia a esa persona a la que no quiero nombrar para no darle publicidad, que se la asocia con mitad cerebro, mitad personalidad, pero diría que no a las guarras, a todas estas que están en la misma línea, que hacen denuncias falsas. No a la guarra, inmediatamente me ha venido a la mente un mopongo, ya me entienden. No a la guarra es la chustero. Sin duda ninguna, con gran diferencia de la segunda, aunque hay muchas. A mí me hace pensar a Marichusma, vamos, entre lo que nos rebaña de dinero con los impuestos por ahí y por allá, y los restos de boca que tiene
No a las guarras. Como mínimo 3. Begoña de la manita de María Jesús, de la manita de Yolanda. Bueno, pues Mónica está en la misma opinión, Vicente en la misma opinión. Yo no sé a quién se refería el amigo Carlos Marco, me lo imagino. La del contenedor amarillo, dice él siempre que habla de ella. Pero aquí no, aquí el número 1 es María Jesús Montero. Ahí lo dejo y que cada uno asuma su responsabilidad. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras de ánimo. Fantástico, me encantan vuestros programas y lo escucho desde el primer día que estás en antena y me encanta. Eres maravilloso. Gracias, María Gaona, por su donación al programa. Muchísimas gracias, María. Dice, gracias por mantenernos informados y hace su aportación. También Juan Vicente de Mico, mi Juanvi querido, que nos deja unos audios magníficos. Muchas gracias, Juanvi. Gracias, Magdalena G. Jordi Valor, mi querido amigo, y José A.S., que ha hecho un bizum generoso. Se agradece y cualquier ayuda es poca. Aquí no somos de pedir, pero saben que no aceptar dinero público pues tiene sus trompicones. Pero seguiremos haciéndolo así. Es una cuestión de legalidad, de decencia. Preferimos cerrar el canal cuando no podamos, que por ahora podemos y no hay problema, ¿eh? Aquí no les mentiré nunca diciéndoles que se nos acabó el dinero. Miren, no ha sido por ahora en 4 años necesario jamás pedir un crowdfunding por una emergencia. Y cuando hemos pagado equipos técnicos o personal, lo asumimos con lo que genera la publicidad, que es nuestra fuente de ingresos principal. Privada, no pública. El Día de la Mujer, la inteligencia artificial, aquí salen todos. Star Wars, pero con Ábalos, con Monedero y hasta con Marlaska. Yo creo que podíamos llamarlo el Día de las Becarias. ¿Tú qué piensas? No seas sucio, Monedero. Eres un guarro. Es mejor el Día de las Señoritas que haya de puta en el Marlaska. Señores, os he reunido aquí a todos para ver cómo vamos a solucionar el tema de nuestra popularidad. Debido a los últimos acontecimientos, estamos por debajo de mínimos. Menos mal que todos los borregos que nos votan no les imputa toda la mierda que estamos haciendo con el tema de las mujeres. Tenemos que pensar un nuevo nombre para el Día de la Mujer. ¿Qué se os ocurre? Es bien sabido que ahora las mujeres todas tienen gatos y están todo el día en casa llorando y comiendo helados. Häagen-Dazs, podríamos llamarlo el Día Häagen-Dazs. Este tío es gilipollas. Vamos a ver, tampoco tan mala idea. Aunque yo personalmente prefería poner un nombre más impactante. Y si le ponemos el Día de la Oca. De Oca y me las tiro porque me toca. No sigan. ¿Por qué a Ábalos todo el mundo le pone la voz de Torrente? ¿Se han fijado? Es una cosa obsesiva. Gracias por seguir en la trinchera. Mañana les espero. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.